Bueno, entonces, yo creo que el problema que tenemos entre manos es el del proceso de la independencia nacional. En este país nos hemos dado a la tarea, sobre todo en el plano de las élites, por necesidades de liderazgo, de manejo de la nación, digámoslo así, de establecer efemérides. Pero esas efemérides necesariamente no son muy abarcadoras, no son muy precisas en cuanto se refiere al proceso de la independencia. La independencia fue un proceso muy amplio que abarcó por lo menos en nuestro territorio 2 décadas, que tiene eventos típicos de una guerra, a veces de una guerra a muerte. Y por esa razón resulta muy difícil definir, como se ha definido en este país, una fecha para festejar, para celebrar la independencia, ¿no es así? Fíjate lo que ocurre, Moisés, con el 20 de julio de 1810. Yo me tomé el trabajo de analizar esa fecha, confrontando la efeméride con las fuentes originales. Y resulta que el 20 de julio de 1810 no hay independencia por ningún lado. Ese fue un proceso autonomista que se dio en Santa Fe de Bogotá en esa fecha. Y además fue tan autonomista que se reconoció el poder del rey, se puso al virrey de la época como jefe de la Junta, por lo menos en los comienzos, y no se rompió de ninguna manera los lazos con España. Hasta eso se llega, hasta plantear efemérides que tienen un contenido falso. Lo que ocurre en el sur del país se inscribe en ese proceso complejo, difícil, a veces caótico, a veces muy duro, que fue la independencia nacional en su parte ya definitiva. Resulta que el sur del país, la región de Pasto, una parte de Popayán, la que está tirada hacia el Pacífico, se convirtió en un bastión realista. Se convirtió para los intereses de Bolívar, expansionistas de Bolívar, de llevar la revolución hacia el sur, hacia Quito, hacia Perú, etcétera, en un cuello de botella, en un tremendo cuello de botella. Y el rasgo particular de esa zona no es que había ejércitos realistas luchando contra Bolívar o contra Sucre o contra los demás miembros del ejército independentista o patriota, sino que lo singular de esa zona es que existe una especie de realismo popular, de realismo indígena, de realismo Afro. de los afro, de los esclavos, ¿no? Y de muchas otras personas que se consideraban realistas casi que por tradición, que se vinculaban al realismo por religiosidad, por pertenencia a la religión católica. ¿De acuerdo? Entonces, este es un realismo en cierto modo de otro tipo, que se convirtió para los ejércitos independentistas en un tremendo cuello de botella. Ahora, el análisis que uno tiene que hacer de esa situación militar tiene que partir de esas condiciones sociales y simbólicas, de esas condiciones imaginarias que existen ahí. Parece ser que los ejércitos patriotas o independentistas, Bolívar mismo, pensaron en un momento determinado que era muy difícil llegar a acuerdos o convencer a ese tipo de personas y empezaron, eso está en los documentos, ¿no? Empezaron a pensar en una solución de escarmiento, en una especie de guerra a muerte como la habían realizado en otros lados. Y eso es realmente lo que realizan. Eso comienza un poco antes, ¿no? Y se corona hacia el 24 de diciembre en el territorio aledaño a Pasto y en la misma Pasto. Es decir, no solo buscan la victoria militar,
la derrota de los ejércitos realistas, lo que quedaba de los ejércitos realistas por ahí al mando de Boves y algunos otros militares, sino al mismo tiempo provocar un impacto, un golpe muy fuerte que prácticamente paralizara a la población. Ahora, la pregunta que uno se hace como historiador es, ¿por qué se presenta eso así? Es decir, por qué esa zona, especialmente, es una zona realista y es una zona que se opone al proyecto independentista y es una zona que se opone a los criollos? Pues hay explicaciones de carácter sociológico para entender esa problemática. Los Profesor indígenas, Milton, sí. hay una cosa que a mí me inquieta cuando usted hace esta descripción sobre esta especie como de enclaves o reductos que se van encontrando en este proceso de las guerras, de las independencias que se dan en Colombia. Y es no sé, yo casi que hago una especie de conexión automática a partir de lo que usted dice entre esta zona de Pasto y el área de lo que hoy llamamos el departamento de Nariño hacia el Pacífico y la ciudad de Santa Marta. ¿Cómo explicamos eso? Es que eso de allá del sur era mucho más duro que lo que ocurrió en Santa Marta y también en cierto modo lo que ocurrió en Cartagena al final del proceso de la independencia en la costa atlántica, en la costa caribe, por la composición social, por las características demográficas, por las relaciones de poder que se construyeron en el sur. En Santa Marta y Cartagena, a pesar de que tenemos esclavitud, sobre todo en Cartagena, de que tenemos unas condiciones sociales muy difíciles, pues no existe la amalgama que existe en el sur. No existen los afros, no existen las guerrillas afros, no existen los grupos indígenas que tratan de defender su condición legal que ellos tenían bajo la corona. Es decir, hay un montón de cosas que es decir, los patriotas para esos grupos sociales, Era un peligro. para los afrodescendientes, para los indígenas especialmente, eran un riesgo, eran un peligro y se concebían como los enemigos. En lenguaje marxista contemporáneo habría que decir en sus explotadores, en sus dominadores. ¿De acuerdo? Entonces, eso está. Lo cual no está, lo cual no está lejos de la verdad. No, lo cual es muy cierto, lo cual Sí. es muy cierto. Es decir, quienes desarrollaron directamente la explotación y la dominación de esos sectores populares, especialmente los afrodescendientes con todas sus variantes y los indígenas, fueron los hacendados, fueron los mineros, los criollos, ¿no? Principalmente. Claro, cuando ellos ven que los criollos se levantan contra la corona y que la corona les está ofreciendo cosas y que al mismo tiempo la corona les entrega a los indígenas cierta protección legal, porque había una protección legal en contra de la explotación de parte de los criollos, de los grandes en eso la constitución de Cádiz es un paradigma de protecciones interesante. Lo primero que se nos ocurre es decir, no señor, nosotros no nos vamos con ustedes, nosotros no nos quedamos con la madre patria, nosotros nos quedamos con la corona. Y ahí viene una resistencia bien potente, que eso lo ve muy claramente Bolívar y lo ve muy claramente Sucre. Aquí hay que hacer una cosa dura porque no se puede. Y además era una zona estratégica, Moisés, era una zona estratégica, era una zona que tú sabes que comunicaba a la Nueva Granada con el sur, con Quito, con Perú, con toda esa zona. Y era una zona que se, digámoslo así, se cruzaba en el camino del desarrollo de la independencia hacia otros lugares. Lo mismo que ahora. Y en cierto modo lo mismo que ahora, porque ha quedado un atraso sempiterno ahí que no ha sido atacado por ningún gobierno. Y quizás las condiciones de ese cruce de comercio, mira, Moisés, de rutas, eso en el sur era en ese tiempo de la colonia, sobre todo. Ahora, tú sabes cómo está el Pacífico ahora, y cómo está Tumaco, y cómo está esto y lo otro. Cali, pero Buenaventura. En aquellos tiempos, esa era una caldera del diablo. Esta gente, Bolívar y los suyos, le tenían miedo a esa zona. Entonces, hay que inscribir lo que ocurre el 24 de diciembre, el gran golpe que se da como una especie de escarmiento a la población,
a Raimundo y todo el mundo, en ese marco estratégico de desarrollo de la independencia para comprenderlo bien, no para justificarlo, Moisés, porque aquí no se trata de justificar. La idea no es justificar nada, la idea es comprender por qué ocurrieron las cosas, por qué las cosas se desarrollaron de la manera como se desarrollaron y qué circunstancias influyeron para que eso se desarrollara del modo como se desarrolló y no de otra manera. Ahora, que fue exagerado, que fue una matanza, que fue de lo peor que se pudo haber cometido, vaya y venga. Vaya y venga. Eso no tiene discusión, ¿de acuerdo? Eso no tiene discusión. De pronto sí tiene un poco de discusión el que se asuma eso que ocurrió en la segunda década del siglo XIX como un evento para desarrollar luchas ahora, ¿de acuerdo? Como un recorderis con respecto a Bolívar, como se está haciendo y como se hace. Yo conozco trabajos de Pasto. historiadores que en Pasto le dan palo a Bolívar porque Bolívar patrocinó esa matanza, porque fue una matanza, y ese golpe tan fuerte a los sectores realistas que había en esa zona, ¿de acuerdo? Y ahora se enconchan y dicen, no, que me parece un poquito anacrónico, pero es comprensible, obviamente, es comprensible. Claro, hay que entender la independencia no como un juego de niños. La independencia no fue un juego de niños, una guerra a muerte, fue una guerra donde la gente se daba con todo, se trataba de derrotar. Es posible que haya sido un poco exagerado de parte de los ejércitos independentistas, porque a mí me parece que ya los ejércitos realistas estaban prácticamente desmembrados, estaban prácticamente derrotados. Ahí había una resistencia, pero no era tanto una resistencia de generales, de grandes generales y de grandes conglomerados militares de la corona española, sino una resistencia, si se quiere, popular. De guerrillas o de De milicias. guerrilla, guerra de guerrilla, Agualongo, Agustín Agualongo, en fin, y esa clase de gente, pero con las características que hemos mencionado, sociológicamente hablando, ¿de acuerdo? No es como cuando se enfrentan en la batalla de Boyacá los generales y los ejércitos realistas con los generales y los ejércitos de los independentistas, que es un proceso un poco diferente, ¿de acuerdo? Es una cosa muy singular cuyo análisis tiene que aterrizarse en las condiciones concretas de ese territorio, la composición de la economía, la composición de la sociedad, en las características demográficas de la población, en la situación de la población con respecto a la corona, con respecto a los grandes hacendados, con respecto a los grandes mineros, con respecto a los grandes explotadores y dominadores criollos de ese periodo, que ellos los ven como el enemigo. Y por eso, ahora, ese fenómeno que se da en el sur, Moisés, no se da solamente en el sur. Eso es una cosa que no ha sido muy bien analizada por la historiografía, por los historiadores. Es un fenómeno más universal de lo que se pudiera creer en Colombia. Ahora, ahí está la habilidad de los independentistas. ¿Cómo convencer a esos grupos? Por ejemplo, a los esclavos los convencieron casi que con mentiras, porque Bolívar ofreció la liberación, la libertad de los esclavos y todo ese cuento, y posteriormente se echó para atrás, porque pesaron más los intereses de los grandes hacendados, de los grandes esclavistas, que la condición social de los afrodescendientes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pensar ese problema en ese marco general de la lucha por la independencia, que como te estaba diciendo al comienzo, es un proceso, no es una cosa, no es una cosa tan singular, se compone de batallas, se compone de confrontaciones, se compone de lucha política, de lucha ideológica, de lucha por el manejo político, por el control político, por la presencia, por el apoyo de los militares, por el apoyo de los criollos. Acuérdate que muchos criollos en un comienzo no eran independentistas, muchos criollos eran realistas y muchos criollos pertenecían al ejército español. Por ejemplo, No, José María... y eso lo vamos a encontrar casi que hasta entrado el siglo XX, pero un 19 al 20, en la misma independencia cubana, ¿verdad? Autonomistas, Y, independentistas, claro. anexionistas. Y bueno, toda una Yendo, amalgama de formas de quitarnos esta coyunda para ver dónde carajo nos claro. metemos.
Y eso es hasta normal, porque es un proceso tan caótico, tan cambiante, tan volátil, que la gente en un momento determinado está aquí y de pronto está en otro lado. Y hay mucha gente que no sabe para dónde irse. Si tú revisas con calma el tránsito de militares, capitanes, mayores, generales, etcétera, de los realistas hacia los patriotas, hay un montón. José María Obando pertenecía al ejército realista. José María Obando, quien se convirtió posteriormente en uno de los más importantes liberales del medio siglo. Y después se convierte en un importante general de Bolívar, José María Obando, ¿de acuerdo? Sí, Y pero ahí hay una cosa, Milton, y es que nosotros tenemos la tendencia a reaccionar en este análisis guiados por la famosa leyenda negra española, sí, ¿verdad? Cuando en el fondo ese análisis no cabe en la época republicana. Es decir, allí vamos a encontrarnos con otro tipo de sociedad, otro tipo de visiones frente al mundo y otro tipo de intereses, sobre todo intereses económicos. Pero aquí queremos, y siempre como que resolvemos el problema decapitando estatuas y sí, estableciendo unas responsabilidades de manera contraria a la verdad histórica por razones ideológicas. Y eso está haciendo mucho daño, porque claro. simplifica la comprensión de los problemas y como que se hace un traslado al presente que impide que se puedan hacer las cosas de una manera civilizada o si se quiere tranquila. Correcto. Eso es lo que te estaba diciendo yo con respecto a los historiadores del sur que están utilizando ese fenómeno para armar una posición actual, una especie de anacronismo ahí con respecto a eso. Y ese maniqueísmo que plantea los buenos y los malos, los buenos de este lado y los malos del otro lado, y que plantea las cosas en blanco y negro también se da en ese caso. Date cuenta, muchos historiadores ubican a los independentistas, a los patriotas como los buenos y a los realistas como los malos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Esa lógica que utiliza el blanco y el negro o el bueno y el malo tampoco funciona para eso. No, no dice prácticamente nada, no resuelve absolutamente nada. De hecho, como te estaba diciendo, en muchos casos hubo un tránsito de dirigentes de la cosa realista hacia la cosa patriótica y eso fue paulatino, eso no fue de un solo chancletazo. Hay gente que se imagina que eso surgió así, todo el mundo apoyando la independencia y todo el mundo se volvió patriota. Eso no fue así, eso fue un cambio de mentalidad, un cambio de posición política, si se quiere un cambio de ideología y muy lentamente en algunos casos. Y también con mucho temor por parte de mucha gente, con mucha precaución por parte de mucha gente, ¿de acuerdo? Que no se lanzó así a la topa tolondra, a lo loco, sino con calmita y cuando ya vio que la cosa iba avanzando, se iba desarrollando. Y como tú decías ahorita, hay una mezcla de intereses creados ahí, porque no son solo los intereses económicos, son también los intereses sociales, vamos a llamarlos así, como estábamos mencionando ahorita, la condición de los afrodescendientes, de los esclavos, la condición de los indígenas, la condición de las llamadas castas en la época colonial. Las castas eran las mezclas, ¿no? Las mezclas que se dieron entre indígena y negro, entre blanco y negro, que produjo sampo, que produjo mulato, a eso se le llamaba casta Salta eh, atrás. en la época colonial, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, el sí. fenómeno, el fenómeno es mucho más complejo. No, no se puede mirar simplísticamente, no se puede mirar como que es blanco o es negro, tiene una complejidad social, una complejidad política, una complejidad en los imaginarios, una complejidad en las posiciones, y eso es lo que yo creo que el historiador tiene que saber mirar, saber comprender cómo se dio eso en el lazo de la independencia, que fue un proceso. Por eso es que te resulta tremendamente difícil Y definir en una esa, fecha para la independencia. Definir una fecha para la independencia es reducirla. sí, es casi que es virtualmente imposible, definitivamente no, Imposible, porque imposible. esa es la otra idea, ¿verdad? De que el territorio siempre fue igual, interconectado y denso, como lo es Mm, ahora, y resulta que no, eso es una cosa no, que nunca fue así, por lo menos nunca en fue. ese periodo no fue así. No, eso había mucha incomunicación. Sí, sí, absolutamente. Tanto que uno a veces cuando escucha ciertos relatos, que no tienen nada que ver con el tema de la guerra de la independencia, pero sí con estos imaginarios, se va a un texto que por ahí presenta un viajero de apellido Vansen, Rassenlager, algo así,
sobre el carnaval. Y dice que se encontró con unas comparsas de gente disfrazada en donde los unos estaban unos indios aliados con el ejército y los otros pues eran indios solos y peleando. Y asumía él que esos, el intérprete, Enríquez en este caso, asume de que esos ejércitos eran los españoles. Pero la fecha que da en 1826, entonces dice uno, caray, 3, 4 años después de la batalla de Ciénaga, 3, 4 años después del lío inmenso de ese complejo que se dio allí en la Ciénaga, más todo lo que debía saberse, conocerse o traerse, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en el sur, no dan para pensar que fueran españoles los que estaban prefigurados como ejército allí, sino muy probablemente los Terrible. criollos, es decir, Sí, los enemigos reales que estaban ahí. claro, desde luego. Claro, eso es una cosa muy compleja. Yo Muy creo que complejas. el trabajo del historiador consiste en tratar de hacer sencillo, mediante sus investigaciones, lo complejo, entendiendo esa complejidad, no simplificándola, no diciendo, este es el bueno, este es el malo, este es blanco, este es negro. Este Eso es no negro. resuelve nada, eso no resuelve nada. Lo que uno tiene que tratar de hacer es mirar el contexto, mirar las características de los elementos singulares, mirar las contradicciones, mirar las condiciones de ese tiempo, no trasladar lo que tenemos ahora para allá, o trasladarlo de allá para acá. Una especie de anacronismo y arcaísmo ahí, como diría Pastrana, hirsuto y desueto. ¿De acuerdo? Eso no se puede. Eso, ¿te acuerdas? Hirsuto y desueto. Sí, Eso no sí, se sí. puede. Eso no se puede. Lo correcto es tratar de analizar las cosas como ocurrieron en su tiempo, haciendo una aproximación inteligente a ellas, con toda la delicadeza, utilizando todas las fuentes habidas y por haber, tratando de comprender eso en su propia dinámica. Y en el Claro, momento. y en el momento. Haciendo ese esfuerzo de entender el momento. Eso, entender el momento, haciendo el esfuerzo de entender el momento. Obvio que uno está analizando desde un presente. Claro. Y algo de ese presente se cuela, pero hay que tratar de evitar al máximo que las cosas del presente se cuelen para entender eso que ocurrió en el pasado. Y a la inversa, tratar de evitar también una copia de ese pasado para incrustarlo en este presente y sobre esa base organizar luchas y cosas, ¿no? Que dejan mucho que desear de las personas que están adelantando eso. Me parece a mí, pues Sí, es la no. visión que yo tengo sobre ese problema, Lo porque fregado, lo fregado es que ambas cosas se están dando en este ambas momento. cosas están dando. Ambas cosas se están dando. Yo he leído cosas de los historiadores de Pasto y a mí me da un poco de risa porque los manes están montando un cipote bonche independentista y de cuanta vaina por lo que ocurrió allá en los Es años lo que ellos llaman 20. Pasto País Español. Pasto, país español. Me recuerda, yo no sé si tú te acuerdas del chiste del español, del venezolano ese que cogió un español a patada trompa en una peluquería en Venezuela, lo sacó de la peluquería, le dio casi que lo mata. Y entonces, cuando le preguntan, oye, ¿tú por qué haces eso con ese venezolano? Dice el venezolano, ¿tú no te acuerdas que esos manes llegaron aquí y nos cambiaron espejitos por oro? Es la misma vaina, es la misma vaina. Entonces, Estamos, entender eso en el marco del contexto histórico en que se presentó. No significa justificar eso, ni minimizarlo tampoco. ni minimizarlo tampoco, Es significa entenderlo. entenderlo, Es comprenderlo, entenderlo. explicarlo, ¿de acuerdo? Y Bien. verlo en ese marco. Era una guerra, Moisés. Y en una guerra no se echan flores, como en la batalla de Flores de Barranquilla. Se dan plomo. Y Bolívar no era ningún pendejo. Tú sabes que Bolívar por algo se convirtió en el jefe de los ejércitos independentistas. Era un tipo duro, curtido en la batalla. Y los generales de Bolívar lo mismo. Y del otro lado, lo mismo. Lo Sí, mismo. Y yo, yo escribí recientemente una notica por ahí en La Pelotera, ¿verdad? Haciendo anotaciones sobre eso. Es decir, hay quienes quieren poner a Bolívar en el panteón de los dioses del Olimpo o no sé, de los dioses vernáculos, y hay otros que quieren simplemente convertirlo en un santo. eh, Entonces dice uno, ninguna de las dos cosas. No se trata ni de un santo, ni de un no, demonio, ni nada por no, el estilo. Es un ser de carne y hueso que claro. hizo lo que hizo, cometió errores y arbitrariedades como O esto de sea, la guerra, claro, a muerte, que hoy lo sí, miramos como horror, porque realmente es un horror, sí, pero
esa construcción de derechos fue posterior. Es decir, Sí. esa construcción de civilizatoria de la guerra, si bien ahí hay unos atisbos, ¿verdad? En el Tratado de Trujillo entre Bolívar y Murillo, no es que estuvieran diciendo vamos a construir aquí de ahora en adelante el derecho internacional humanitario, como quieren plantearlo algunos, Ni sino sombra de ella, eso. vamos a desentar esto en lo posible. Lógicamente, Claro. cada quien con un puñal detrás mientras se daban el abrazo. Sí, señor. Así, esa es la figura más clara con respecto a eso. Están sentados supuestamente acordando, pero cada uno con su puñal envenenado atrás. Sí, Cualquier sí. vaina, prácata. Claro. Y Mira de lo hecho que, pasó así. Y de hecho mira pasó lo, así. claro que pasó así. Mira lo que ha hecho con Bolívar. A mí me gusta mucho el Bolívar que muestra John Lynn en un libro que se llama Bolívar. Sí, yo lo Un, conozco. un Bolívar muy de carne y hueso, así como dices tú, muy humano, no una vaina inflame. Pero mira lo que ha hecho con Bolívar. Bolívar, tú sabes que se convirtió en el máximo ideólogo del conservatismo colombiano. Los conservadores reivindican a Bolívar. Bolívar se convirtió en el adalid del liberalismo colombiano. Hay liberales, Consuegra, etcétera, que reivindican a Bolívar, que lo convierten en su ícono. Bolívar se convirtió, último carrera, además tiene un librito muy bueno sobre eso, los mitos de Bolívar. Eh, Bolívar se convirtió para los chavistas en otro ícono. Y he leído cosas de algunos chavistas, Moisés, pásmate, que convierten a Bolívar prácticamente en un marxista, en un socialista. Eso es una vaina, eso no se puede. Bolívar, Bolívar ni siquiera, ¿cómo iba a conocer a Marx si Marx todavía no había producido nada? No, Cuando pero es que Bolívar, llegan a decir que Marx inspiró en Bolívar. Llegan a decir eso. al contrario, No, pero es que dicen Marx, eso. Yo lo dicen leí. eso, Y el otro le demuestra, no, fue al revés. Sí, Marx escribió un documento que le pidió un periódico norteamericano, porque él trabajaba como periodista para ganarse unos dolaretes, ¿no? Y le pidieron un documento sobre Bolívar, y ese documento sobre Bolívar pinta a Bolívar casi como un monstruo, Moisés. Bolívar no podía ser una inspiración para Marx bajo ninguna consideración. Y dice un montón de errores sobre Bolívar, Marx ahí. Se ve que el tipo estaba era, pilando para la frecho, como se A la dice, frente, ¿no? sí. Como cierto Tratando. artículo de algún escritor latinoamericano de mucho boom, Sí. que le piden también un artículo sobre José Martí. Y entonces se queda así pensando, él era ciego, no sé si tú te acuerdas de quién estoy hablando. Y entonces dice, Martí, Martí. Ah, sí, Martí, ese invento antillano que anda por ahí. Imagínate tú, los chavistas convertido a Bolívar en un socialista, en un marxista, una vaina Eh, exagerada, una apostasía, una cosa que no se puede hacer, pero la hacen, la hacen, sí, claro, y la hacen. propagandísticamente opera. Y opera, propagandísticamente opera, claro, se construye un imaginario Sí, de sí, revolución y de vaina, y como Bolívar dijo sus cosas contra los norteamericanos, no porque fuera antiimperialista, porque en esa época los Estados Unidos no eran ningún imperio, en el sentido que lo conseguimos después, sobre todo en el siglo XX, ¿de acuerdo? sí, Sino sí. porque los norteamericanos no les quisieron, por miedo y porque la guerra de ellos estaba relativamente reciente, no les quisieron apoyar abiertamente. Eso fue lo que pasó. Entonces dijo sus cosas en la Carta de Jamaica y otros documentos contra los No, norteamericanos. y además Bolívar no tenía ningún interés en confrontar con ellos, habida No, cuenta de que necesitaba el reconocimiento de beligerancia, como quieran llamar eso, de los resultados de la guerra de independencia. En claro. todo caso, eso primó sobre otras cosas, como es el caso Claro. de la libertad de los esclavos. Y los norteamericanos no podían tampoco apoyarlos a ellos. No podían. No estaban en condiciones políticas y económicas de apoyarlos a ellos. Eso es real. Y eso lo dicen Es real, sí. los mismos funcionarios norteamericanos, lo expresan, ¿de acuerdo? Bueno, pero ya Entonces, nos estamos yendo para otro lado. si ya no estamos yendo por otro lado. Aquí Entonces, estábamos conversando para los escuchas de La Pelotera y del programa de política pública sobre la fecha del 24 de diciembre del año 1822, cuando se dio una masacre, es la forma de calificar el hecho, de monárquicos realistas o como querramos llamar partidarios de Felipe, perdón, que de Felipe VII, de, Reyes, de Fernando VII, en la ciudad de Paz. Blancos, mestizos, criollos, negros, todos los que pintaban o tenían alguna duda respecto de
la legitimidad derecho de los republicanos fueron pasados por las armas, sin juicio, sin ninguna medida de consideración. Ese hecho se conoce con el nombre de la Navidad Negra de Pasto. Queríamos o quisimos con esta conversación con el profesor Milton Zambrano ofrecerle a nuestros oyentes en una fecha que nadie le para bolas a estas cosas, como es la de diciembre, hoy 26 de diciembre ofrecerles, ya eso pasó el 24, ofrecerles esta nota sobre esta efemérides que nos habla acerca de la formación de la noción de Colombia, de la noción de patria, de la noción de Estado y sobre todo de algo que a nosotros, para mí, que soy un aficionado, porque el profesor Milton es un profesional de esto, que nos tiene preocupados y es los efectos que 35 años de haber enajenado la historia y la geografía en la formación de niños, jóvenes y adultos en este país, nos está produciendo esta nueva tendencia que algunos dan en llamar de colonial, que es una nueva reescritura de la historia a conveniencia, cometiendo todos los errores habidos y por haber en materia científica, que no sabemos cómo va a terminar afectando la identidad colombiana en los próximos años. Pero estamos frente a un verdadero problema que no podemos sacarlo del cuerpo y que necesitamos desde la academia alertar. Nuestra historia está por escribirse, porque cada vez que alguien termina un tratado o un ensayo, tiene que poner al final algo así como que esto es provisional. Si aparece un documento que lo contradiga, ni modo. Pero todo eso está, digamos, si este principio de la ciencia de la provisionalidad está siendo reemplazado por el dogma que se genera desde la ideología, y eso créannos, porque creo que en esto coincido con Milton, no nos va a ayudar mucho en los próximos años. Profesor, no está de más pues agradecerle que en plena novena de aguinaldos haya sacado un rato para conversar sobre la Navidad Negra en San Juan de Pasto de Gracias, 1822. gracias Moisés por la invitación y a tus órdenes siempre. Gracias, profesor. Muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto.